Iniciamos una serie titulada Abraham, el padre de la fe. Se trata de una serie de estudios que van desde el capítulo 12 hasta el capítulo 25, donde se narra acerca de la vida de Abraham, de Sarai y la historia que alrededor de su movimiento en obediencia a Dios se desarrolla en esos capítulos. Buscaremos encontrar el mensaje que tiene para la fe cristiana. Explique a los participantes que le llamamos ficha a cada una de las páginas de PowerPoint. Siempre en la primera ficha habrá un texto bíblico, normalmente del Nuevo Testamento, relacionado con la historia que se estará contando al momento. En este caso, Romanos capítulo 4, versículo 11. Pida que algún participante lo lea y también quizás a usted mismo quiera hacer algún comentario sobre el texto. Luego, Abraham es el padre de los que tienen fe y solo por ello se le llama el padre de la fe. Explique con sus propias palabras este concepto. Dé énfasis en que esto es lo que da pie a esta serie. La ficha número 2, vamos a ubicarnos en lo que sucedió después del diluvio con Noé y sus 3 hijos, a la luz de Génesis capítulo 10. Comience por identificar cuál fue el territorio por el cual se movió o creció los descendientes o la descendencia de Jafet, que es la de color rojo. Además, explique cómo esto va a influir en el desarrollo de la historia humana con este crecimiento. Luego, concéntrese en ubicar los territorios por donde pasó la descendencia de Cam, incluyendo Canaán, aunque después Abraham, que no es canaanita, sino semita, viene a vivir allí. Y en azul están todos los semitas, desde Elán, allá donde estuvo justamente Abraham, hasta la parte que hoy sería Arabia Saudita. Abraham proviene de la descendencia de Sem, o sea, de los semitas. Haga énfasis en ubicar la descendencia de Abraham como un semita. La ficha 3 es para explicar los descendientes de Sem, porque allí se ubica Abraham. Hay un dato importante y es que la edad que vivió Sem fue de 600 años. Durante esos 600 años fueron naciendo sus hijos, sus nietos, bisnietos y así cada descendiente por 390 años. Entonces es de deducir que perfectamente Abraham pudo haber conocido a su ancestro Sem. Sem tuvo 5 hijos: Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. De Arfaxad es donde viene Abraham. Ubique bien la descendencia. Arfaxad tuvo como hijo a Sala y Sala a Eber. Eber tuvo 2 hijos, Peleg y Joctán. De Peleg es donde viene Abraham. Ubique el desarrollo de padre a hijo que se va dando a través de la historia bíblica. Tenga oportunidad de que los participantes hagan sus preguntas y aclare usted todo lo que considere necesario al respecto específicamente de este subtema, los descendientes de Sem. Haga énfasis en la importancia de que saquen todas sus dudas o hagan todas sus preguntas oportunamente. Ahora solicite que se lea Génesis 11, 27 al 32. Esto va a ubicar a Abraham allá en Ur, en la zona abajo. Ven allí, en esta zona, ahí es donde nace toda la historia. Y se desplaza con su padre y con Lot y Sarai hasta Harán, que es donde radicaron, y allí murió Taré. La familia de Taré procede entonces de Mesopotamia. Toda esta región y toda esa marcha es sobre tierra de Mesopotamia. Ellos vivieron al sur, en lo que se conoce como Elam. Elam es un nombre de uno de los descendientes bíblicos. Sarai es hija de Taré, pero no de la misma madre de Abraham. Son medios hermanos. Era común en aquellos tiempos que para poder preservar la unidad de las tribus se casaran entre familia.
Hay una dificultad para fechar la edad de la muerte de Taré, que pareciera que fue en el 145, después el cumpleaños 75 de Abraham. Pero el versículo 32 indica que vivió 205 años. Esto indica entonces simplemente que Abraham no fue el hijo mayor, fue probablemente más bien el último de los hijos. Esto tiene que ser aclarado por el texto de Génesis 11, 27 al 32 que se leerá o se ha leído al momento. La ficha 5 nos ubica en lo que llamamos forma de vida y costumbres de aquella época. Esto es importante para hacer una ubicación histórica y arqueológica de la época en que vivió Abraham, en lo que se conoce como el Bronce Medio, es decir, 1950 a.C. es la fecha que se data para la existencia de Abraham. Aunque en Palestina, la tierra de Canaán, había asentamientos o pequeñas ciudades, Abraham procede de una familia seminómada, es decir, gente que migra de un lugar a otro, mayormente porque estaban ocupados en la ganadería. Los cananeos, a donde llegó Abraham, finalmente, eran gente dedicada a la agricultura, pero Abraham siguió siendo un seminómada, siempre se dedicó al ganado. Los cananeos hacían comercio con Egipto, Mesopotamia y Chipre, lo cual eran destinos muy usuales para los cananeos y se nota en la historia que leeremos. El texto bíblico dice que Taré o Terach, cualquiera de los dos nombres está bien, Abraham y Lot procedían de Ur de los Caldeos, o sea de Mesopotamia. Ellos son los que dan origen a la cultura hebrea. La escritura hebrea nace justamente en el Bronce Medio. Por eso este es un dato que confirma la existencia de Abraham unos 1950 años antes de Cristo. De oportunidad a preguntas. Los clanes seminómadas eran capaces de desplazarse por largas distancias llevando el ganado y sus pertenencias, ya que no eran poseedores de tierra sino buscadores de pastos. Haga la diferencia entre una cosa y la otra. Abraham era un ganadero, no un agricultor, y vivió en un sistema de vida conocido como patriarcalismo. La historia y la arqueología indica que épocas más antiguas fueron épocas donde la sociedad se movía por el matriarcalismo. Para entender lo que es el patriarcalismo, exaltemos un comentario del Nuevo Diccionario Ilustrado de la Biblia de Don Wilton Nelson. Permita que alguno de los participantes lea el comentario. Tome en cuenta justamente lo que allí se está indicando sobre las costumbres de la vida patriarcal. Tenga en cuenta que eventualmente usted podría dejar de compartir pantalla para abrir un tiempo de preguntas-respuestas simplemente para conversar y volver luego a la presentación de PowerPoint para continuar con el estudio. Lo importante aquí es que la gente se sienta como si estuviera realmente presente. Destaque la diferencia entre el politeísmo y el monoteísmo. A lo que fue llamado Abraham era al monoteísmo, aunque él venía del politeísmo. Los dioses eran fundamentalmente dioses de la fertilidad, es decir, cosas de la creación ligadas a la fertilidad o a la fecundidad de la tierra, como la luna, el sol, la lluvia, el rayo, entre otros. Estos eran los cultos usuales en aquella época. Los nombres de Sarai y Milcá son nombres que por su significado vienen del idioma original que indican que eran devotas de Ningal, que es el consorte del dios Luna. Atienda las preguntas o haga usted una observación mayor a esto. Los dioses eran regionalistas, es decir, que cada territorio tenía sus propios dioses y si una persona se desplazaba de un territorio a otro, pues lo usual era que adorara los dioses de esos nuevos territorios. Pero eso no sucedió con el llamado de Dios a Abraham, porque Dios va, no importa a cuál territorio, para ser el único Dios que es adorable.
Era el deber del clan y de la tribu su fidelidad a la familia y al Dios de la familia. Por lo tanto, es muy importante que los participantes entiendan lo que está envuelto o comprometido en el hecho de que Abraham aceptara el llamado de Dios. Está teniendo que dejar a su familia y está teniendo que dejar toda su cultura y sus dioses. Y al llegar a Génesis 12:1 nos topamos con un pensamiento que es revolucionario. Un único Dios, creador de la luna, la estrella, el sol, la lluvia y el rayo, que no se ve, el Dios de Abraham, es el que llama a Abraham a dejar a su tierra y a su parentela. Eso era un pensamiento muy revolucionario, una real locura, algo que para la gente de su generación era impensable. Un solo Dios que no se ve, creador de todo lo demás. Ahora solicite a su grupo que se concentren en la lectura de Génesis 12, 1 al 9. Alguno puede hacer lectura de ese texto. Explique que a partir del capítulo 12 hasta el capítulo 50 de Génesis es una introducción a la historia de Israel. Y esa introducción comienza con la elección y el llamado de Dios a Abraham. Lea ese párrafo o permita que alguien lo lea y coméntenlo. Van a observar que en la historia de Abraham hay escenas que son repetitivas. Por ejemplo, 2 veces Abraham entrega a Sara a un rey extranjero. Dios hace con Abraham 2 alianzas. A Agar deambula 2 veces por el desierto. El nacimiento de Isaac es anunciado en 2 escenas que tienen muchos puntos en común. Los 2 hijos de Abraham son sucesivamente salvados de una muerte inevitable. Y así se van dando hechos que son repetitivos hasta el hecho de que las 2 promesas dadas a Abraham, una tiene que ver con la tierra y otra con la descendencia, pues son 2 y se repiten también. Ninguna de las 2 promesas llegó a Abraham a verlas en vida. Así que por eso se le llama un hombre de fe, el padre de la fe. Explique el significado del nombre de Abraham, Padre alto y excelso. Quizás usted quiera estudiar un poco más al respecto y presentar un amplio concepto o una explicación mayor a esta afirmación. En este pasaje, Abraham está en Harán, que es donde habían llegado con su papá. Estando allí es donde Dios le habló. Harán es lo que hoy se conoce como el sudeste de la actual Turquía. Dios, o sea, Yahvé, recuerden que no hay vocales en el hebreo, le habla a Abraham. Y aquí hay una pregunta para que el grupo la discuta. ¿Habría recibido él alguna noción de este Dios por parte de su ancestro Sem? Es decir, ¿conocería Abraham algo acerca de un Dios llamado Yahvé, creador de todas las cosas? Probablemente sí. Dios lo guió hacia la tierra de Canaán. Este era el destino que había perseguido su padre Terach, pero no había llegado. Él había llegado nada más hasta Harán. Pero más allá está Canaán y Dios llama a Abraham para que vaya hasta Canaán. Deje que haya comentarios de parte de los participantes sobre esto o preguntas que quieran evacuar. Enfatice usted que la iniciativa en todo esto es una iniciativa de Dios, que la primera exigencia que Dios tiene es una completa renuncia de Abraham a su pasado pagano y que hay una segunda renuncia que es la renuncia a su tierra. Otra vez una acción que se repite, 2 renuncias, la renuncia al pasado pagano y la renuncia a su tierra, por lo tanto a su parentela, a sus raíces. Este llamado que Dios hizo a Abraham es un llamado con propósito. Te bendeciré para que seas de bendición. Dios nos bendice para ser de bendición a otros, no para quedarnos con la bendición. No hay egoísmo en cuanto a la bendición cuando viene de Dios. Tiene siempre la proyección de ser bendición para otros. La bendición de la que se habla aquí es la misma que se indicó en Génesis 1:28. Allí se habla de la bendición en 3 dimensiones. Fructificad, que es bendición de calidad. Luego multiplicad, que es bendición de cantidad. Y llenad, que es bendición de extensión. Así es la bendición de Dios. Cuando Dios bendice, nos bendice en calidad, cantidad y extensión.
Nos dice fructificad, multiplicad, llenad, y es con esas palabras que Dios se dirige a Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Solicite que se lea Gálatas 3:16. Es importante esta lectura. Incluso pueden comentar lo que dice Gálatas 3:16, porque es un texto clave en la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Recuerden que es nuestro interés hacer ese vínculo. Y finalmente pida que algunos participantes lean textos como Nehemías 9:7-8, Génesis 24:7 y Josué 24:2-3, haciendo comentarios sobre lo que allí indica y relacionándolo con lo que se está justamente señalando aquí. Tiene que ver con el llamamiento. Cuando Dios tomar es llamar. Así que haga esa alusión a los textos y ese vínculo. Llegamos a las preguntas finales. Hay 3 preguntas que usted va a hacerle al grupo. ¿Cuáles enseñanzas encontramos en este estudio sobre la fe? Cada uno de los estudios va a terminar con preguntas finales. Así que esta es la primera pregunta. Permita que los participantes den su opinión. Luego lance la segunda pregunta. ¿Qué es lo que más llamó su atención de lo tratado en este estudio? Deje que ellos puedan dar cada uno su opinión. Valore lo que están aportando. Felicítelos y aporte también usted su propio comentario o su propia opinión al respecto. Y finalmente, pida que se lea Gálatas 3:26-29, con la pregunta ¿cómo se cumple la promesa de Dios a Abraham en nuestras vidas? Este es un texto muy importante y esta pregunta también lo es para hacer el cierre de una manera inspiracional, sobre todo para encontrarle sentido al estudio número 1 con respecto a la fe cristiana. Lea entonces Gálatas 3:26-29. De esa manera, estamos concluyendo el primer estudio. Procure que sea bien participativo, permítale a las personas hacer sus propias preguntas o bien responder a ellas.